Bueno, entonces vamos a ir directamente al tema que nos atañe hoy, que es sobre sustentabilidad. Bueno, las actividades, como ustedes saben, globalizadas sin control, las actividades humanas afectan al planeta significativamente. Un ejemplo paradigmático de eso es el cambio climático. Ustedes saben que la temperatura de la Tierra se estuvo incrementando debido al efecto invernadero en exceso, debido a las emisiones de dióxido de carbono, metano. Y bueno, es una preocupación creciente porque tiene impactos enormes en la biodiversidad, en los incendios, en las fluctuaciones del clima. Y bueno, el panel intergubernamental de cambio climático eh, tiene ciertas predicciones, ¿sí? Sobre cuál sería el destino de la temperatura de la Tierra en función de cómo nos portemos de aquí en más, cuánta cantidad de dióxido de carbono generemos de aquí en más y en función de la concentración de dióxido de carbono que alcancemos. Ahora estamos en 416 ppm, entre la última charla que di sobre sustentabilidad en módulo 2 el cuatrimestre pasado y ahora aumentó 1 ppm. Eh, bueno, digamos, hay distintas temperaturas promedio del planeta y pueden ser hasta 5 grados. O sea, si no dejamos de emitir, podemos llegar a pasar los 5 grados, eliminar por completo el Ártico, bueno, cosas que están en... Hay un documental en Netflix que salió hace muy poco, Planetary Boundaries, que es de David Attenborough, pero que habla sobre digamos, algo que yo vengo introduciendo en todas las clases de módulo 2, que es un desarrollo del Stockholm Resilience Center, que básicamente definió 9 variables planetarias que definen la ventana de operación de la humanidad, así como ustedes aprendieron la ventana de operación en módulo 1, ¿sí? Caudal versus presión y cosas así, bueno, o temperatura, lo que sea, ¿sí? Uno puede definir 9 variables planetarias que son concentración de dióxido de carbono, pH del océano, eh, ozono estratosférico, concentración de ozono estratosférico, eh, concentración de nitrógeno o balance de nitrógeno entre los distintos, o desbalance de nitrógeno, lo mismo para el fósforo, lo mismo para el agua fresca, ¿sí? Eh, eh, Desbalance en el manejo de la tierra, biodiversidad en términos de pérdida de biodiversidad, concentración de aerosoles en la atmósfera y contaminación química, que estos dos últimos son los más difíciles de definir, aunque hay algunas mediciones últimamente, hay algunas estaciones meteorológicas que introdujeron la medición de material particulado en sus registros. Pero bueno, la polución química es algo todavía un tema abierto de cómo definirlo, cómo monitorearlo, eh, a quién echarle de culpa, etcétera. Así que les recomiendo este documental que es básicamente que son estos papers que están acá, que también están todos linkeados en el PDF que les voy a pasar, y le ponen un poco de onda, esa onda Netflix, como para darle sí, una mirada, digamos, un poco más accesible para todos, ¿no? Para entender cómo funciona estas variables planetarias. Bueno, vamos a la definición de sustentabilidad. ¿Sí? La primera definición de sustentabilidad se introdujo en el año 87 por un grupo de la ONU liderado por la primera ministra de Noruega en esa época, Brundtland, y bueno, es como sigue. Sustentabilidad es el desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las generaciones futuras. Esta definición está en ONU, Our Common Future, y luego de varias reuniones posteriores, se llegó en el año 2000 a los 8 Objetivos de Desarrollo para el Nuevo Milenio, ¿sí? Que luego se convirtieron, sí, me deja pasar
se convirtieron en los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que están funcionando ahora, ¿no? Que están en boga y que en un reporte más reciente, el Millennium Development Goals Report, define la sustentabilidad un poquito distinto, teniendo en cuenta más la variable planeta. Y la sustentabilidad ahora la entendemos como el desarrollo que satisfaga las necesidades del presente mientras se protege el sistema de apoyo a la vida en la Tierra, del que depende el bienestar de las generaciones actuales y futuras. ¿Sí? Y bueno, estos objetivos de desarrollo sostenible son 17, ¿sí? También en este link se pueden meter, ¿sí? Tiene que ver con equidad de género, con agua limpia y saneamiento, con educación de calidad, comunidades sostenibles, protección de los ecosistemas, paz, justicia, reducción de las desigualdades, fin de la pobreza, fin del hambre, cosas por el estilo. ¿Sí? Son 17 que están en este link que está acá. Bueno, estos 17 objetivos, 17 objetivos se pueden subdividir, si se quiere, o dividir, o clasificar en tres grandes pilares, ¿no? En el pilar económico, ambiental y social, ¿sí? Que tiene que ver el económico con seguridad energética, con inversión de capital, con capital humano. Toda la variable ambiental tiene que ver con las emisiones de contaminantes en general y la protección de la biodiversidad. Y el impacto social es todo lo que tenga que ver con la seguridad alimentaria, el empleo, tratar de aumentar la educación y reducir el trabajo infantil, etcétera, ¿sí? Al mismo tiempo, y dentro de esos aspectos, resuelva alguna de las cuestiones sociales, económicas y ambientales. En un Nature Sustainability bastante reciente, se proponen 6 transformaciones para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? El primero es la educación, ¿sí? Para crear capital humano y promover el crecimiento económico. El segundo es la salud, ¿sí? Se trata de tender a un sistema de salud público y sistemas de información integrados para prevención y tratamiento de enfermedades, que ahora se pone de manifiesto, digamos, en esta época de pandemia. ¿Sí? Y bueno, el objetivo de 2050 sería la cobertura sanitaria universal. Una tercera transformación sería la industria sustentable, que es la que tiene que ver más que nada con nuestro departamento, ¿sí? Que es garantizar el acceso universal de fuentes de energía modernas, de facilitar el sistema energético, ¿sí? Y reducir la contaminación. Otra transformación es la transformación a alimentación sustentable, que también tiene que ver con nuestro departamento, porque nosotros tenemos una fuerte investigación, digamos, en lo que es alimentos, ¿sí? Donde la demanda del consumidor tiene que cambiar a dietas más saludables y los ecosistemas tienen que ser conservados para que los sistemas alimentarios sean eficientes y resistentes. La quinta transformación es convertir en ciudades sustentables y eso es cada vez más importante porque eh, entre que cada vez se produce más PBI mundial en las ciudades y la concentración de gente en las ciudades eh, va a pasar a casi el 85%, perdón, casi al 70% de toda la población, digamos, del mundo. Bueno, obviamente es un factor importante a atacar. Y bueno, el sexto es la tecnología 4.0, ¿sí? Que por un lado aumenta la productividad y mejora la correspondencia de mercados, pero por otro lado presiona, bueno, eso no está tan mal, presiona a los trabajadores a capacitarse, que por ahí en el primer mundo es más fácil que en los países en desarrollo o standalone, y supone, digamos, riesgos relacionados al manejo de los estados y cadenas productivas. Hace muy poco, Estados Unidos tuvo un hackeo muy importante en sus líneas de gas y tuvieron un problema muy serio, digamos, en el suministro de energía en general, por eso. Así que bueno, o sea, tiene sus pros y sus contras. Así que bueno, les propongo un enfoque problema-solución y les voy a dar algunos ejemplos de lo que serían soluciones sustentables, ¿no? Soluciones que atacan holísticamente los problemas de la humanidad sin olvidarse del medio ambiente, ¿no? O sea, siempre sustentabilidad va a implicar justicia social, ¿sí? Obviamente no es lo único, es una justicia social
ambientalmente responsables, ¿sí? Un ejemplo paradigmático de eso son las energías renovables, ¿sí? Que generan trabajo a la vez que deslocalizan la matriz energética, o sea que aumenta la inclusión energética, da trabajo de calidad, a la vez de que podría ayudar a que la densidad de población en las ciudades no crezca tan rápido, por lo menos. Inclusive deslocalizar la población, ¿sí? Es también, bueno, digamos, según la International Renewable Energy Agency, cada 5 años la demanda laboral de empleo genuino, nuevo, fresco, es del 100%. Ahora supongo que en estos 3 años habrá sido también del 100%, así que se duplica, digamos, cada periodos cada vez más cortos la demanda de empleo en el área de energías renovables, cosa que el petróleo no puede decir lo mismo, ¿no? Es todo lo contrario. Otro ejemplo, que es un ejemplo también paradigmático del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que es Alianzas para lograr los objetivos, ¿sí? Es la revalorización de residuos urbanos, donde nosotros en Argentina tenemos cooperativas de recuperadores urbanos, acá tenemos máquinas que nos dan descuentos en el supermercado cuando llevamos las botellas. Eh, en Argentina también está con la birra, por lo menos. Acá también está con las botellas de plástico. Bueno, este tipo de iniciativas tiene un triple impacto, o sea, se habla de triple impacto, donde cuando uno tiene una iniciativa que apunta al cuidado ambiental, porque reduce la basura que se tira sin control, aumenta el reciclaje, lo cual implica un ahorro de recursos económicos para las empresas y para la sociedad en general, y valoriza el trabajo del recuperador urbano, ¿sí? El recuperador urbano pasa de ser el ropavejero o digamos, a ser un eslabón importante de la cadena productiva, ¿sí? Tal es así que en Sudáfrica no solamente se les da, obviamente, una identidad como empleado de la municipalidad, sino que también se les suministran tuk-tuks, que son estos vehículos que están acá para facilitar la recolección, ¿sí? Más a un nivel, a un escalado un poco más alto, o digamos, qué pasa con ese, con esa basura sólida, digamos, del otro lado. Bueno, por ejemplo, digamos, en lo que es el papel, ¿sí? La empresa Holmen, que es una empresa sueca que tiene su planta más grande en Madrid, bueno, invierte en los distintos municipios en función de cuánto gramaje o cuánta cantidad de papel se recupera, ¿sí? Además, cuenta con un ciclo cerrado de agua, así que no tiene que tratar efluentes líquidos y no tiene que disponer de efluentes líquidos, así que esa bueno, tiene que ver con la tecnología, pero bueno, este sistema de inversión por municipios, reducción del ABL, debido a la inversión en municipios mediada por la empresa, bueno, es una buena iniciativa que estaría bueno multiplicar, digamos, en otros lados, ¿sí? Nosotros en Argentina, para minimizar residuos sólidos urbanos, tenemos, por ejemplo, digitalizamos trámites municipales. En Santa Fe y Mendoza se está haciendo compostaje domiciliario. Ese compostaje domiciliario permite, digamos, a los habitantes, digamos, tener una tasa diferencial del ABL. Bueno, provisión de bolsas, promoción de emprendimientos de recuperación, promoción de la reducción y pérdida de desperdicio de alimentos. En Corrientes se instalaron puntos verdes a partir de convenios con privados y universidades nacionales. Eh, y bueno, también es importante, digamos, recuperar estos materiales en general, porque, por ejemplo, la basura electrónica y todo lo que tenga que ver sí, con cuestiones, con materiales de origen inorgánico, ¿sí?
del cual las industrias de las energías renovables dependen en gran medida, ¿sí? Energía solar, energía eólica, necesita samario, neodimio para los dínamos, ¿sí? Los paneles solares usan eh, cualquier cantidad de- de- de metales raros dentro de los circuitos, de hablar de litio, ¿sí? Todos esos materiales dependen de materias primas extraídas con prácticas que vulneran los derechos humanos y el ambiente. Así que los motores eléctricos, para los coches eléctricos también. Así que bueno, el reciclaje de metales puede mitigar su impacto social. Es un problema abierto digamos, acá en Finlandia todavía es algo nuevo, digamos, son iniciativas eh, público-privadas con universidades, pero bueno, son pasos que hay que dar para minimizar la megaminería y bueno, todos los conflictos, todo lo que sea minerales conflictivos, ¿no? Bueno, como les decía, acá en Finlandia se sabe eso, digamos, vamos a pasar, bueno, en Europa en general, los coches de explosión van a dejar de existir en 2030, en algunos casos 2025, así que evidentemente, digamos, las baterías, que las baterías de litio tienen mucho cobalto, por ejemplo, y todo lo que sean dínamos y todo eso que ya les comenté, es importante reciclarlos para aumentar la sustentabilidad de todo el sistema de coches eléctricos. Así que bueno, esta, esta Joint Industry Academia Project llamado Bad Circle tiene 8 compañías grandes, 2 ciudades, 4 universidades, 21 millones de euros de presupuesto y se piensa de que, bueno, si escala, para 2025 puede tener un retorno de 2.800 millones de euros. Así que es un retorno sobre la inversión bastante importante. También quisiera hablarles un poquito sobre el concepto de simbiosis industrial, que tiene que ver bastante con todo lo que venimos hablando de- de cerrar los ciclos en general, cerrar los flujos de materiales, ¿sí? La, la famosa economía circular, ¿sí? El concepto de simbiosis industrial es básicamente cuando dos firmas o empresas cercanas intercambian materiales y energía que de otra manera se colocarían en el ambiente, ¿sí? Entonces, la simbiosis industrial permite que los residuos de una empresa puedan convertirse en materia prima de otra empresa. Y bueno, la simbiosis industrial promueve el crecimiento económico y generalmente los beneficios no se limitan a su área geográfica, ¿sí? Pero la implementación a gran escala en el mundo es un problema abierto que depende de la logística de cada país, de cada ciudad, de cada parque industrial. Habría que básicamente repensar los parques industriales en general para poder implementar este concepto de simbiosis industrial. Es un problema bastante abierto. Esto empezó en Kalundborg, que es una ciudad danesa, ¿sí? Donde Novozymes formó un consorcio de distintas industrias que concatenan efluentes de manera de aprovechar los recursos. Es una idea de los años 60, donde se empezó modestamente con una Novo Nordisk en esa época, que generaba basura orgánica que se podía utilizar para darle de comer a los chanchos, ¿sí? Y por otro lado, el agua que se usaba como refrigerante en la Dong Energy, que era la empresa de energía basada en carbón en esa época, ¿sí? El agua, el efluente, en vez de tirarse al agua caliente, se usa y se usaba en la industria del cemento, ¿sí? Esto fue escalando, ¿sí? Digamos, para el nuevo milenio, digamos, pasaron de ser cinco corrientes a 30 corrientes, ¿sí? Que no son solamente agua ni energía, también materia orgánica, gas, distintas calidades de agua, vapor, ¿sí? Eh, y bueno, ahora encima el metaboloma cambió bastante, ¿sí?
y la Dong Energy, esta basada en carbón, ya no existe más y fue reemplazada por una empresa que se llama Ørsted, que es la empresa más sustentable del mundo, según una clasificación de sostenibilidad del año 2020. Así que el metaboloma este que presentaba yo hace ya, vamos a decir, 5 años, ahora cambió por completo, ¿sí? El corazón de este metaboloma no es más una empresa termoeléctrica basada en carbón, sino que es Ørsted, que su mayor negocio son los generadores eólicos. También la empresa Novozymes digamos, lleva su concepto de servicio industrial a todas las plantas que instala en el mundo, en Viena, en Tianjin, por ejemplo. Este es un concepto un poco más modesto, donde hay una sola planta y esa sola planta eh, genera un residuo orgánico y ese residuo orgánico se usa como fertilizante para paisaje. Otro ejemplo de síntesis industrial, que por ahí no se llama así, pero que digamos, tiene las mismas características, es lo que es la ecointensificación de la agroindustria mediante la producción de biogás. ¿Sí? Digamos, la producción de vacas, de chancho, de soja o lo que sea, genera residuos. Esos residuos orgánicos muchas veces se tiran a los ríos o se dejan en lugares donde cuando hay inundaciones terminan en los ríos o cosas así. Bueno, eh, en los países del primer mundo hay miles de plantas de biogás operativas que, de nuevo, digamos, resuelven el problema de la basura orgánica de la agroindustria a la vez de que producen energía. O sea, esta cuestión de resolver dos temas al mismo tiempo es permanente en lo que es sustentabilidad. Digamos, es una marca registrada, si se quiere. En Argentina hay unas 80 plantas de biogás, teniendo en cuenta el tamaño del país y cuánto producimos agroindustrialmente, nos estamos quedando un poco cortos. Bueno, acá esto es un ejemplo de eso. Como les decía, ¿no? Las soluciones sustentables combinadas suelen resolver más de un problema a la vez. ¿Sí? Proteger la calidad del aire implica un ahorro masivo de salud pública. ¿Sí? La calidad del aire es uno de los principales factores de las enfermedades respiratorias. ¿Sí? Y, digamos, se calcula que digamos, en el sudeste asiático en 2010 hubo 200.000 muertes debidas a la contaminación del aire, con un coste asociado de $280 millones. Entonces, si uno invierte esos $280 millones en mejorar la calidad del aire, es un ahorro por parte de los estados en salud. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo más acá, la Municipalidad de Godoy Cruz implementó un sistema de carga solar para coches eléctricos de protección civil destinados al traslado de personas en situación de emergencia por COVID-2019. Y gracias a estos sistemas, la comuna evita emisiones de 80 toneladas de CO2 de atmósfera anualmente y generando un ahorro de 500.000 pesos anuales, que ahora deben ser 1 millón de pesos. ¿Sí? Bueno, vamos al asunto de los gases de efecto invernadero. Vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Sí? La emisión de gases de efecto invernadero tiene una alta correlación con urbanización y uso de electricidad, con generación de energía en general. ¿Sí? Y generación de energía basada en combustibles fósiles. ¿Sí? A partir del año 72 se dejó digamos, el crecimiento exponencial de producción de combustibles fósiles se cortó, ¿sí? En un fenómeno que se denominó peak oil, ¿sí? Y a partir de ahí el crecimiento es solo lineal y medio como a pequeños saltos. Y bueno, digamos, y eso denota de que el combustible fósil no va a durar para siempre y mucho menos con el patrón y con la intensidad de uso que le estamos dando, ¿no? El presupuesto de combustibles fósiles actual, digamos, lo que tenemos enterrado, alcanza para alrededor de 8 décadas y es eh, a la tasa de consumo actual, digamos, y es una estimación de gente del palo de los combustibles fósiles, así que yo creería que tenemos un poquito menos, porque además están teniendo en cuenta todo lo que es fracking. El fracking
no es gratis en términos de uso de agua, así que yo diría que tenemos bastante menos combustible fósil para usar. Así que bueno, en algún momento se va a terminar el combustible fósil en un fenómeno que denominamos crash oil, ¿sí? Y las opciones son extinguirnos, extinguir, digamos, la sociedad como la conocemos, o renovarnos, ¿sí? Y, digamos, también hay que tener en cuenta el crecimiento de la población, ¿sí? Que además de energía necesita comida, ¿sí? Así que todo lo que tenga que ver con producción de bioenergía no tiene que competir con la producción de alimentos. Y eso ahora en un par de transparencias lo vamos a ver, ¿sí? Así que bueno, en general necesitamos energías renovables, ¿sí? 100% limpias. La undimotriz, la eólica, la solar, la biomasa, ¿sí? La fusión nuclear podríamos llegar a considerarla eh, renovable, ¿sí? Y ahora les voy a hablar un poquito sobre fusión nuclear porque justo el mes pasado tuve la oportunidad de asistir a un congresito de fusión nuclear organizado por la IAEA, ¿no? Ventajas de la vida virtual, ¿sí? Y bueno, me bajé todos los folletos habidos y por haber que había y todos los pósters. Bueno, muchos pósters estaban como un poquito fuera de mi alcance, pero por lo menos los oficiales del proyecto ITER, ¿sí? Eh, están bastante bien redactados y uno los puede llegar a entender, por lo menos abuelo de pájaro, ¿sí? La máquina ITER, ¿sí? Que significa camino, es un tokamak, que es el acrónimo ruso para cámara toroidal de bobinas magnéticas, ¿sí? Las bobinas magnéticas se usan para confinar un plasma a muchísima temperatura, ¿sí? Que se desarrollaron en la década de 60 para reproducir las reacciones nucleares que funcionan en las estrellas, ¿sí? Un tokamak que está diseñado para funcionar átomos ligeros en otros más pesados, ¿sí? O sea, de nuevo, de alguna manera se calienta un plasma a 150 millones de grados, o sí, a 150 millones de grados centígrados, ¿sí? Perdón que no lo pasé Kelvin. eh, y en particular en el reactor ITER tokamak, ¿sí? La fusión que se realiza es deuterio más tritio, ¿sí? Que reacciona para dar helio más un neutrón, ¿sí? El neutrón, como no está cargado, se escapa del plasma confinado, ¿sí? Y transmite su energía a las múltiples paredes de materiales que se encuentran en la pared, ¿sí? A esa temperatura el deuterio y el tritio y el helio están completamente desnudos de electrones y están completamente confinados en el plasma. Así que lo único que se puede escapar del plasma son los neutrones generados, que representan el 80% de la energía generada. Se dice que un gramo de combustible de fusión, ¿sí? Los isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, ¿sí? Genera tanta energía como 8 toneladas de petróleo. ITER sería el primer dispositivo de fusión nuclear productor neto de energía. O sea, justamente, digamos, cuál es, cuál es la trampa o cuál es el problema principal, el problema fundamental de la fusión nuclear. Bueno, hasta ahora nadie pudo sacar más energía de la que puso, ¿sí? Pero bueno, se calcula que este monstruito, que acá vemos la tapa, con la muchachada de la India que terminó de hacer la tapa de crióstato, ¿sí? Tiene este tamaño, ¿sí? Y bueno, es un proyecto internacional, está la Unión Europea, Corea, Japón, China, Rusia, la India, ¿sí? Y cada uno hace una parte. Y está instalado en Francia, ¿sí? El reactor de fusión nuclear ITER está actualmente al 70%, al 78% ensamblado, ¿sí? Y dentro de las 4 etapas del programa operativo, a partir de ahora, el principal objetivo es el primer plasma, o sea, hacerlo funcionar por primera vez solo con plasma, hasta llegar, digamos, bueno, y poder hacerlo funcionar por al menos 100 milisegundos. Y ese primer plasma se espera llevar a cabo en diciembre de 2025. ¿Sí? La segunda etapa, bueno, es una operación previa a la fusión. La otra es una segunda etapa. Bueno, todo esto es bastante técnico que ni siquiera yo lo entiendo, pero bueno, son las distintas etapas hasta llegar al meollo del asunto, que es la Fusion Power Operation, la primera, digamos, la primera salida operativa del reactor que está proyectada para 2035, ¿sí?
La inversión estimada de este proyecto en 2005 era de 5.000 millones de euros, ¿sí? Y ahora se estima que hacen falta otros 22.000 millones de euros. Pero bueno, están todos muy contentos de que está todo andando, así que bueno, nada, esperemos no extinguirnos por las próximas pandemias y poder ver esta hazaña en funcionamiento. Y bueno, la idea es alcanzar rendimientos energéticos, ¿sí? Q, ¿sí? Básicamente energía obtenida sobre energía entregada, ¿sí? En el rango de 5 a 10, ¿sí? Es el objetivo, digamos, es de la Fusion Power Operation Step. Y es una oportunidad más del hidrógeno, ¿no? O sea, ustedes saben que el hidrógeno ahora también está muy en boga como una fuente de energía bastante limpia, y digo bastante limpia porque la mayoría de las formas de producción de hidrógeno siguen produciendo dióxido de carbono, ¿sí? El hidrógeno que se puede producir a partir de steam reforming hace muchos años ya, ¿sí? A partir de carbón y de gas natural, ¿sí? Ahora se le pone nombre de colores, ¿sí? El brown es a partir de carbón, el gris es a partir de gas natural, el blue es a partir de gas natural, pero con captura de dióxido de carbono, ¿sí? In situ. Eh, el, Tenemos el renovable, ¿sí? A partir de materia prima orgánica, ¿sí? Y el green, que es por electrólisis, ¿sí? Por electrólisis mediada por energía solar y por eólica, ¿sí? Energía renovable en general, ¿sí? Y bueno, los distintos hidrógenos tienen distintos precios, ¿sí? Y distintos technology readiness level, que significa básicamente nivel de nivel tecnológico, nivel tecnológico, ¿sí? O sea que un nivel tecnológico bajo sería un paper que recién salió, ¿sí? Y un nivel tecnológico alto sería más bien algo que ya está industrializado, que está implementado en plantas de tamaño comercial, ¿sí? Entonces, bueno, las electrólisis están ahí como en el medio, ¿sí? Tiene sus peligros, tiene sus cosas que todavía hay que tener en cuenta, ¿sí? La electrólisis de agua genera oxígeno e hidrógeno, que si están muy cerca puede ser un problema bastante importante, ¿sí? Hay muchos accidentes debido a eso, a no aislar bien los productos, ¿sí? Y bueno, por otro lado, lo que está muy, muy, muy desarrollado es viejo, así que hay que ir abandonándolo, ¿sí? O implementar sistemas de captura de dióxido de carbono, que es lo que te baja el nivel tecnológico, porque todavía la mayoría de los sistemas de captura de dióxido de carbono están en veremos, ¿sí? Son también bastante caros, hay que poder pagarlos, ¿sí? Y bueno, básicamente todavía el hidrógeno está algo así como 10 veces más caro por kilo que el crudo, que el petróleo crudo. ¿Sí? El barril de petróleo hoy estaba a $73, ¿sí? Y un hidrógeno barato está a 2 euros por kilo. Si uno hace la cuenta, esto es 2 y esto es 0,5. Así que bueno, todavía, digamos, 4 veces, ¿sí? 4 veces, entre 4 y 10 veces más caro que el hidrógeno. Así que todavía hay mucho trabajo para hacer acá. Otra excusa para usar energías renovables es que la generación centralizada disipa hasta la mitad de la energía solamente en distribución. Así que descentralizar la producción de energía incrementaría la eficiencia energética de los sistemas energéticos en general, ¿no? de suministro. Otra cosa es que, bueno, si bien todavía el petróleo por un par de años más va a ser la forma dominante de producción energética, los costos de energía solar y de energía eólica están bajando exponencialmente, mientras que los costos de producción basadas en petróleo están aumentando.
Así que 2017 fue el año de la grid parity, donde el, el costo de generación de energía eléctrica mediada por paneles solares era igual a por energía termoeléctrica. De hecho, digamos, el carbón está despidiéndose, digamos, como, como, la, como la fuente de energía más competitiva, porque el carbón es muy barato, pero los costos debidos a los costos ambientales, los costos de mantener usinas viejas basadas en carbón y todo eso, está haciendo de que el mundo le dé la espalda al carbón, ¿sí? Y tal es así de que 2025 va a ser el punto de inflexión de competitividad del carbón como combustible, ¿sí? O sea, es como que va a pasar. En 2020 todavía es competitivo usar carbón, ¿sí? Todavía se ahorra más, perdón, se ahorra menos por reemplazar fuentes de energía basadas en carbón y eso se va a dar vuelta, se dice, en 2025, quizás antes, ¿sí? Inclusive en la India y en China, que son carbono dependientes. Así que cuando hablo del mundo es el mundo, ¿sí? Bueno, acá hay un gráfico de cuánto cambió en una década los costos de generación de energía por kilowatt, ¿sí? En dólares por kilowatt. Los, los combustibles fósiles casi no cambiaron, prácticamente diría que esta diferencia es insignificante, ¿sí? Mientras que, que la solar fotovoltaica eh, y, y todo lo que sea solar y eólica bajó muchísimo. Bajó tanto que está dentro de la franja de competitividad, o sea, de nuevo, esto es igual, es otra manera de ver la grid parity, inclusive eh, la, la eólica es más barata que los combustibles fósiles. Otro golpe más a las no renovables. La demanda energética, el cambio de demanda energética en 2020 en relación con 2019, debido a la pandemia, bueno, debido a algunas cosas, fue negativa para todas las energías, salvo para las renovables. Las renovables fueron la única forma energética que de alguna manera sobrevivió a la pandemia. Pero bueno, digamos, salvo China, el resto del mundo dejó de usar petróleo o está dejando de usar petróleo, ¿sí? Todo esto, digamos, esto está en los reportes que están en los links. Al que le interese pueden profundizar ahí, ¿sí? Bueno, el panel intergubernamental del cambio climático que les había contado que tiene mucho que ver con medir, digamos, las tendencias climáticas, pero también tienen otro grupo de trabajo que tiene que ver con asesorías a los tomadores de decisiones, ¿sí? Dicen que, bueno, las tendencias de inversiones en energía para 2030 hay un aumento muy grande para lo que es renovables, hay una desinversión en lo que es extracción de combustibles fósiles y centrales termoeléctricas que no tengan asociado un sistema de captura de dióxido de carbono, ¿sí? Hay una inversión, se va a invertir en captura de dióxido de carbono, básicamente, ¿sí? Centrales termoeléctricas, estas nuevas. Y la campeona es la eficiencia energética, ¿sí? O sea, todo lo que sea eficiencia energética es lo que más se va a llevar, digamos, ¿sí? Las inversiones para 2030. ¿Qué políticas hay para apoyar tecnologías energéticas de bajas emisiones de dióxido de carbono? Bueno, en general, eso va a depender de nuevo, del nivel tecnológico, ¿sí? De qué tan cerca del mercado esté esa tecnología, ¿sí? Si está en un nivel tecnológico bajo, donde todavía hay quizás recién una planta piloto andando, ¿sí? Ahí se necesita financiación, obviamente, de investigación y desarrollo, ¿sí? Y apoyo de costo de capital para prototipos de gran escala, ¿sí? Ya cuando se supera, digamos,
la etapa de planta piloto y ya hay demostraciones estables de la tecnología, ahí ya se pueden empezar a pedir subsidios, créditos fiscales, garantías de préstamos blandos, ¿sí? Cuando ya, digamos, uno se desarrolla bastante, lo suficiente como para tener una, una mini planta en funcionamiento, ya ahí uno puede meterse a préstamos atados a certificados verdes o a bonos de carbono, invertir en bonos de carbono. Y luego, cuando ya la tecnología es madura, hay que empezar a hablar de código de construcción, estándares de eficiencia y campañas de información y obviamente de ventas, ¿no? Bueno, esto también es otro indicio de que las energías renovables son de way to go, digamos, el norte, el norte, o bueno, la dirección hacia donde tenemos que ir todos como mundo, incluyendo la Argentina, ¿sí? Eh, los países que invirtieron en renovables estos últimos años vieron una caída en sus emisiones de dióxido de carbono y su cambio en Producto Bruto Interno siguió aumentando. Así que, digamos, todos los cucos que puedan llegar a venir de los fósiles que dicen, no, te vas a fundir si no invertís en vaca muerta, yo diría de olvidarlos y meterle quinta a todo lo que es las energías renovables, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos por ley, digamos, unos objetivos de desarrollo de energías renovables, ¿sí? La ley 26.190, promulgada en el 2006, ¿sí? Se declara de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir de uso de fuentes de energías renovables, ¿sí? La última modificación de esta ley fija como objetivo para la matriz energética nacional el uso de un 8% de energía renovable para el año 2017 y un 20% para el año 2025, ¿sí? Y además, a partir de ahí se desprendió un régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables que permite a los grandes productores de energías renovables entrar en un régimen de amortización acelerada. Ustedes ya saben lo que es la amortización, ¿sí? Una amortización acelerada significa, si tus paneles solares tienen una vida de 30 años, puedes amortizarlos en vez de los 30 años, los puedes amortizar en 15. Entonces, cada año presentas una amortización que es el doble. Entonces, bueno, pagas menos impuestos, bueno, eso es un estímulo, ¿no? Para todo lo que, para lo que son los grandes, pagas menos impuestos, ¿sí? Especialmente al principio, es importante. Además, se generará un fondo fiduciario de energías renovables basado en el ahorro de combustibles fósiles, ¿sí? ¿Cómo estamos como Argentina? Bueno, digamos, llegamos hasta 5%. 5%, bueno, ahora con todo esto de la pandemia y todo eso, bueno, se nos paró un poco, ¿sí? Entre otras fuentes de decisiones políticas de estímulo a vaca muerta y desestímulo a las energías renovables. Estamos un poco quedados para el objetivo del 20% de 2025, ni llegamos al 7%, al 8% de 2017. Mientras en otros países, Noruega, por ejemplo, prohíbe la fabricación y venta de automóviles a explosión para 2025. Bueno, energía solar. Los materiales para energía solar, ustedes ya los han visto en complementos. El material por excelencia, el dominante en el mercado es el silicio amorfo, en general, perdón, no amorfo, policristalino, ¿sí? El monocristalino es más para computadoras. La energía solar es una oportunidad enorme. De los 96.000 terawatts que llegan permanentemente al planeta Tierra, un 29,2% llega a la Tierra. Si colectáramos un 2% de ese 29,2%, ¿sí? Tendríamos 560 terawatts. Si lo multiplicamos por el 12% de los paneles solares comunes, digamos, de eficiencia de los paneles solares comunes, tenemos un 67 terawatts digamos, accesibles. Y la demanda proyectada mundial de energía en general para 2050 es de 30. Así que si nos ponemos a laburar podemos depender solamente, inclusive en Finlandia, inclusive en los lugares más remotos, podemos llegar a podemos llegar a vivir solo de paneles solares. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo hacemos para tener energía
solar de noche, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener energía solar en invierno? ¿Sí? Energía solar, digamos, que satisfaga el consumo, que en general es un poco mayor en invierno y tenemos menos sol. Bueno, almacenamiento de energía solar, almacenamiento de energía, dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Baterías en general, ¿sí? Ustedes obviamente, digamos, conocen las baterías de litio o de níquel, ¿no? Las famosas baterías recargables, ¿sí? Pero también hay otras tecnologías que, que son importantes mencionar, porque con las baterías de litio y de estado sólido en general, o sea, la culpa no la tiene el litio solamente, es el estado sólido, eh, es que no soportan potencia. O sea, uno puede pedirle a una batería de litio mover una bicicleta, mover un scooter, mover un coche, pero no se le puede pedir hacer andar un aire acondicionado o una heladera, debido a los picos de energía que, digamos, a la demanda fluctuante y esa fluctuación enorme que tienen, bueno, hace bastante difícil, digamos, el uso. Obviamente hay instalaciones grandes de pilas enormes, pero están sufriendo muchos incendios eh, y son bastante caras, ¿sí? Hay una tecnología bastante nueva, ¿sí? Que es una game changer, ¿sí? Que es esta que está acá, ¿sí? Es una batería de sal fundida, ¿sí? Que usa la potencia y de larga vida útil, o sea, esa es otra cosa. El estado sólido tiende a degradarse, ¿no? O sea, es como que el combate contra la entropía eh, lo pierde y bastante rápido, ¿sí? Entonces, también es otra cuestión, digamos, cómo hacer para que una batería dure, digamos, un tiempo razonable, ¿no? Bueno, el estado líquido es la respuesta a todo eso, ¿sí? Es como, parezco vendedor de pila de sal fundida. Pero de verdad, o sea, es un costo bastante bajo, ¿sí? Alrededor de $100 por kilowatt, ¿sí? Está dentro de los costos que es muy competitivo con respecto al resto de las tecnologías, ¿sí? Es un desarrollo del MIT por este señor que está acá, Donald Sadoway, que es el profesor de química de materiales del MIT, ¿sí? Y bueno, este desarrollo, ¿sí? No es que va a derrocar al litio. O sea, es como que este desarrollo de pilas fundidas, esto trabaja a 300 grados, ¿sí? Entonces, tampoco es que da para ponerlo en un coche o en un scooter o en un celular, ¿no? O sea, es como que el mercado del litio, el mercado de las pilas de estado sólido, va a seguir siendo el de siempre, ¿sí? Pero todo lo que tenga que ver con altos consumos energéticos y fluctuantes, me da la sensación, a mí por lo menos, de que se va a ir por este lado, ¿sí? Bueno, acá, digamos, acá está la página oficial de Donald Sadoway. Eh, Esta empresa Ambry es un spin-off del MIT, de este muchacho, y acá está, digamos, la descripción de la tecnología, ¿sí? Y lo que tiene es que es escalable y dura, dura muchísimo, digamos, tiene una durabilidad excepcional. Otra manera de acumular energía solar es por medio de biomasa, ¿sí? Podemos considerar la biomasa como acumulación de energía solar acoplada a captura de dióxido de carbono, ¿sí? Pero abastecer la matriz energética con biomasa sin competir con la producción de alimentos y sin erosionar el suelo implica concatenar el ciclo de carbono con la producción de energía, y eso significa que no todos los sistemas son robustos, ¿sí? Primero que todo hay que hacer un balance de biomasa. Hay que entender cómo crece la planta o sí, cómo crecen las plantas, cómo se captura el dióxido de carbono, ¿sí? Y bueno, y ese cálculo, digamos, es, bueno, toda esta suma, el flujo máximo de convectivo de carbono, la producción autotrófica de biomasa, menos la respiración, ¿sí? Es el balance de dióxido de carbono, y bueno, ese balance tiene que dar mayor que cero. Entonces, la biomasa como ecointensificación de la agricultura es una forma abundante de energía solar.
se encuentra disponible de manera relativamente constante, en contraparte con otras renovables o más fluctuantes, puede ser coprocesada en instalaciones existentes, los subproductos se pueden transformar en productos químicos o fertilizantes. Eso es lo bueno. Lo malo es que la conversión de energía solar en biomasa es del orden del 1%, así que se requieren grandes extensiones de tierra para cosechar suficiente material. La alternativa serían algas, pero las algas tienen mucho contenido de agua, así que, bueno, tiene lo suyo, pero bueno, por lo menos se puede reducir la extensión de tierra, ¿sí? La biomasa se caracteriza por tener baja densidad de energía, ¿sí? Y si bien se dice que la biomasa es renovable, hay que tener mucho cuidado con esa afirmación porque se requiere energía para producir los pesticidas, fertilizantes y la cosecha. También se requiere energía para transformarla. Así que también hay que hacer un balance energético y de material para la transformación de biomasa, no solamente la producción, sino su transformación. Y es complejo, ¿sí? Y la mayoría de las biomasas que están dando vueltas compiten con la producción de alimentos. En particular, un producto proveniente de biomasa, que me gusta mucho, que nosotros tenemos una línea de investigación, si les interesa, me pueden preguntar a Miriam o a mí acerca de esto, es el bioetanol, generalmente se genera a partir del metabolismo de Saccharomyces cerevisiae y Pica pastoris para transformar exosos en etanol, y se postula como la nueva nafta, ¿sí? Los motores a explosión que existan a partir de ahora se dice que se van a empezar a fabricar para que usen bioetanol, pero también se puede usar etanol para producir hidrógeno. Entonces, hay un bioetanol de primera generación, que es el dominante en el mercado ahora, que es a partir de azúcar de caña o de jarabes de maíz, o de jarabes en general, digamos, o de almidón en sí, que bueno, tienen un proceso de molienda y extracción, luego clarificación, evaporación, esterilización y luego fermentación. Y el exceso de levaduras se puede usar como alimento balanceado para ganadería o para preparar fertilizantes. ¿Qué problema hay con el bioetanol de primera generación? Bueno, hay un problema ético. Hay un problema fundamentalmente ético de que está compitiendo con la producción de alimentos. Entonces, como contraparte, el bioetanol de segunda generación usa como materia primas materiales que tienen azúcares pero que no son comestibles, como los materiales lignocelulósicos, pero los materiales lignocelulósicos tienen lo suyo, ¿sí? Es más difícil extraer la exosa fermentable, ¿sí? Requiere otro tipo de tratamientos, es un problema bastante abierto todavía, ¿sí? Nosotros tenemos un desarrollo ahí, pero bueno, se complica hasta DuPont. Está en los papers, si quieren les paso. Tuvo problemas muy serios para escalar el bioetanol de segunda generación. En 2010, en libros de 2008, se planteaba que el bioetanol de segunda generación iba a ser el 30% de la producción de bioetanol mundial, pero los reportes de mercado últimos no llegan al 2%. Así que hubo un problema ahí muy importante y le falta mucha, pero mucha química industrial, lamentablemente. O por suerte, depende. Así que bueno, tenemos todos los combustibles, Bueno, esto creo que voy a hacer un poco rápido porque ya me recontrapasé de tiempo, me parece, ¿no? Uf, sí. Así que bueno, química verde. Es un cambio de paradigma, ¿sí? La receta productiva del pasado es contaminante y usa materias primas y libera el producto en cualquier ecosistema, y la receta productiva del presente trata de producir a partir de materias primas renovables, mínimo impacto ambiental, reemplazo de reactivos estequiométricos por catalizadores, uso de solventes benignos, mínima cantidad de pasos del proceso productivo y en lo posible producir en función de la demanda en tiempo real. Acá hay unos libros que estaría bueno que los vean si les interesa la química verde, ¿sí? Y se plantean 12 principios, ¿sí? Los primeros principios tienen que ver con la eficiencia y con el impacto ambiental.
se define el factor de impacto ambiental como masa de residuo dividido masa de producto. Todo esto, si les interesa, nosotros lo damos en los trabajos prácticos de protección ambiental, salud y seguridad ocupacional que damos en mi departamento en los primeros cuatrimestres, por si les interesa. Bueno, el factor de impacto ambiental también se puede contextualizar multiplicando por factores de impacto ambiental específicos, ¿sí? Efecto invernadero, consumo de no renovables, ¿sí? También está la eficiencia atómica, ¿sí? Que es una cuestión más de la reacción química, es más de orgánica, ¿sí? Que es básicamente agarrar la estequiometría y dividir productos de divididos reactivos, ¿sí? Pero en química industrial nos gusta más la intensidad de uso de materias primas, porque ahí tenemos todo el contexto, no solamente la reacción en sí, sino los pasos de separación, la cantidad de solvente, si se usa catalizador, cuántas veces se usa el catalizador, si el solvente se recircula, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son más química verde industrial, si se quiere, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo, estos ejemplos los construimos con los alumnos en PASO, ¿sí? En la materia que les comenté, ¿sí? Acá tenemos una oportunidad de mejora para una reacción en general, digamos que tiene un factor tanto, ¿sí? Y bueno, el cambio de precursor eh, tiene una intensidad de materias primas menor, pero evita el uso de mercurio. El mercurio está prohibido, así que ya, digamos, bueno, hay que sopesar, o sea, en las tomas de decisión, eh, a veces. ¿Sí? Este es un ejemplo de eso, ¿no? Que sopesar. Bueno, diseño de procesos y productos de menor impacto ambiental, bueno, uso de enzimas a full, ¿sí? Control de plagas eh, biodegradables, ¿sí? Disminuir el uso de auxiliares, por ejemplo, uso de solventes supercríticos. El típico ejemplo es el descafeinado del café, pero también tenemos palmiteto de vitamina A, que se hace la reacción de esterificación en fluidos supercríticos, extracción en general de vitaminas y nutracéuticos. Bueno, eficiencia energética, esto es importante, ¿no? Digamos, si hay alguien que le gustan las membranas tienen un futuro, bueno, es muy promisorio, digamos, el futuro de las membranas, porque, digamos, el que la pegue, digamos, para reemplazar una destilación por un proceso de membrana, se lleva el premio Nobel porque eh, puede hacer que una destilación, que es uno de los procesos más consumidores de energía, uno puede bajar hasta el 90% de la energía, de uso de energía para separar, ¿no? Así que es muy importante. Bueno, las materias primas renovables, ¿sí? Ustedes tienen, bueno, esto ya lo han visto, ¿no? O sea, nosotros tenemos un montón de productos de los cuales disfrutamos y nuestra humanidad depende, ¿sí? Y hasta ahora están hechos, digamos, a partir de intermediarios que a su vez están producidos a partir de commodities, y esos commodities son producidos a partir de petróleo y gas natural en general, ¿no? Las biorefinerías, ¿sí? Básicamente tratan de suplir las mismas necesidades, pero a partir de materias primas renovables, celulosa, digamos, almidones no comestibles, cosas del estilo, ¿sí? Y las biorefinerías no solamente son procesos biológicos, también hay mucho catálisis, ¿sí? O sea, eh, digamos, hay mucha oportunidad para los químicos para la catálisis, digamos, las materias primas de mayor prospección para el reemplazo efectivo de fuente de carbono son mayoritariamente productos de fermentación de azúcares y gas de síntesis por gasificación de biomasa. Y en función de su posición en el diagrama de flujo de productos, los derivados de biomasa se clasifican en supercommodities, commodities y bloques de construcción, ¿sí? Los bloques de construcción que el Departamento de Energía de Estados Unidos sugiere son bueno, los diásicos, los 1,4 diácidos, el 2,5 dicarboxílico, el hidroxipropiónico, aspartico, glucálico, glutámico, itacónico, legulínico, glicerol, sorbitol,
y xilitol arabinitol. Y después están digamos, cosas que se pueden llegar a hacer a partir de estos building blocks, ¿no? Bueno, esto lo salteo. Reducir el número de pasos de síntesis. Bueno, acá tenemos unos pasos de síntesis eh, de la nueva sertralina de Pfizer, ¿sí? Es una síntesis que duplica el rendimiento, y aumenta la intensidad de materias primas hasta un 60% y disminuye los residuos peligrosos en 800 toneladas por año, ¿sí? Bueno, el uso de catalizadores en la industria, en particular enzimas, es algo que está en boga a full y que cada vez está tomando cada vez más mercado, ¿sí? Novozymes tiene un retorno sobre la inversión del 23% anual, que para una empresa química es altísimo, ¿sí? Eh, bueno, tenemos todas las enzimas que aprendimos en QE y más, ¿sí? Para esa calificación de biomasa, las liasas, isomerasas, para deslactosado de productos lácteos, proteasas para el curtido de cuero, transferasas para biodiesel, óxido reductasas para blanqueo de jeans, en reemplazo del proceso bleach tradicional con lavandina, ¿sí? Pero no solamente eso, también en síntesis, ¿sí? Por ejemplo, la sitagliptina es un ingrediente activo para un tratamiento de diabetes de tipo 2 de gran demanda, ¿sí? El proceso de fabricación, digamos, anterior involucraba un montón de pasos, como 10 pasos, ¿sí? Y además, la estereoselectividad inadecuada de estos pasos requería además un paso de separación que es bastante ineficiente y además una hidrogenación a 18 bar. Una muchachada de Merck Codexis desarrolló una transaminasa mejorada, ¿sí? Que es 25.000 veces más activa y bueno, y que no genera cantidades letales del enantiómero no deseado. Entonces ahí, digamos, de un saque eliminás el paso de separación. Y además se elimina, bueno, hidrogenaciones de alta presión, todo lo que sea metales, ¿sí? Metales carísimos como el rodio, ¿sí? Se, se eliminaron, digamos, la necesidad de uso. Y bueno, los beneficios incluyen una mejora del 50 a 10% de la productividad, un aumento general de rendimiento y una reducción del 19% de la degeneración de desechos. Así que bueno, la biotecnología en general es química verde, ¿sí? Biotecnología con bichos vivos o con enzimas, ¿sí? Es a temperaturas moderadas, alta especificidad, materias primas renovables y valorización de residuos orgánicos, ¿sí? Y hay enormes ejemplos como el etanol en particular, la glucosa, que son los dos bioproductos de mayor tonelaje, digamos, de productivo anual, ¿sí? Seguido por el jarabe de maíz de alta fructosa y el ácido cítrico, ¿sí? Y el glutamato. ¿Sí? Otro de los principios de la química verde, y ya es casi el último, es la respuesta just in time, ¿sí? Y para eso la impresión 3D es todo, ¿no? Digamos, en vez de esperar a que te venga de China lo- lo- eh, la pieza, la podés producir in situ, ¿sí? Y bueno, la impresión 3D es una oportunidad para químicos enorme y tiene un crecimiento interanual de más del 20%, ¿sí? Bueno, este es otro ejemplo de respuesta just in time, ¿sí? La tecnología de infrarrojo cercana y mezclado con herramientas utilizadas para comparar espectros, como el componentes principales y discriminante lineal. Eso todo junto en un robot o en una máquina con un buen software permite separar rapidísimo los distintos tipos de plásticos y de materiales reciclables. Bueno, acá hay un ejemplo de eso, ¿sí? Esto también lo hablamos un poco en paso, cómo reciclar de manera más eficiente, ¿sí? El último principio de la química verde es la prevención de accidentes, ¿sí? Hay que entender de que la remediación es una compensación de un pasivo ambiental y es un costo a posteriori que muchas veces no se repaga nunca, ¿no? Es una pérdida permanente.
Y la prevención es un costo a priori, ¿sí? Es una inversión a largo plazo para evitar pasivos ambientales, ¿sí? Bueno, terminamos con la Constitución Nacional del artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, ¿sí? Y de ahí, digamos, el artículo 41 se desprende de la ley 25.775, que es la Ley General del Ambiente, que dictamina que es un bien jurídicamente protegido. Ahora sí los dejo, con unas frases inspiradoras, ¿sí? Por ejemplo, bueno, Buckminster Fuller, ¿sí? un destacado arquitecto, ¿sí? Decía, es una de mis frases preferidas, ¿sí? Tú nunca cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo se construye un modelo que haga obsoleto el modelo existente. Max Planck, ¿no? Un muchacho que ya deben conocer ustedes, ¿sí? Decía que una nueva verdad científica no triunfa al convencer a sus oponentes de hacerlos ver la luz, sino porque sus oponentes eventualmente mueren y una nueva generación crece y está familiarizada con eso. El tema es que no tenemos tiempo para esperar a que el viejo paradigma se muera, porque en el medio estamos con olas de calor en el Ártico. Y bueno, otro es, y esto es importante, ¿no? Es un consejo de Elon Musk. Enfóquense en la señal sobre ruido. No pierdan el tiempo con cosas que realmente no mejoran las cosas. O sea, esto es importante para nosotros los científicos, ¿no? Y para entender de que soluciones sustentables está bueno que sean fancy, pero está bueno también que sean aplicables, ¿no? Y que hay mucho canto de sirena dando vueltas de que hay muchas promesas en los posts de Facebook de que tal cosa podría llegar a ser muy promisoria para tal o cual cosa, pero uno tiene que pensar como químico industrial, ¿sí? Y entender de que lo prioritario es la eficiencia. Muchas veces algo que es muy provisorio en un paper, cuando uno empieza a aumentar eh, los niveles tecnológicos acercándose hacia hacia la verdadera escala, hacia la escala industrial, quedan muchos desarrollos promisorios en el camino porque no se tiene en cuenta que, no sé, por ejemplo, el uso de rodio, cuando uno lo escala, es una cosa súper mega carísima y no se repara. Por ahí un catalizador de hierro que no es tan eficiente, uno puede, digamos, usarlo, es más barato, y por ahí con una recirculación, digamos, cambiando, digamos, el diseño del reactor para recircular, uno ya con eso gana, ¿no? Así que bueno, nada, sí, muchísimos ejemplos. Ahora sí, muchas gracias. Grazie mille, tak ciao miket, quitos. Bueno, cualquier duda, consulta, me mandan un mail o bueno, no sé si tienen alguna duda existencial ahora, me pueden, esperen que